María Sevilla saltó a la actualidad de los medios de comunicación por haber secuestrado a su propio hijo, impidiendo que mantuviera contacto con su padre, al que previamente había acusado falsamente en numerosas ocasiones de haber abusado sexualmente del mismo. Sevilla se había presentado en sociedad como presidenta de Infancia Libre y como tal asesoró a Podemos y participó en sesiones en el Congreso y en la Asamblea de Madrid. Se dio a la fuga con su hijo en 2017 y con otra hija de una segunda relación, siendo detenida a finales de marzo de 2019 en una localidad de Cuenca. Su padre, Rafael Marcos, no veía a su hijo desde 2016. Tras 2 años en paradero desconocido, la policía los había encontrado en una finca de Cuenca, encerrados en una habitación con su madre y un perro. Sevilla mantenía a sus hijos encerrados dentro de la finca, permitiéndoles salir a tomar el aire a determinadas horas y cuando ya la luz del día había bajado de intensidad. La finca estaba tapiada con lonas, las ventanas garabateadas con citas bíblicas producto de la delirante manipulación religiosa evangelista con la que María Sevilla sometía a sus hijos. El niño se encontraba sin escolarizar y sin vacunar, sin saber restar a sus 11 años y sin haber sido atendido en ningún centro sanitario de España durante el tiempo que duró su fuga, en un ambiente que los propios agentes calificaron de insalubre. La otra hija de María Sevilla emitía sonidos de animales y olisqueaba a los agentes cuando rescataron a Samuel del secuestro. Cuando los policías se llevaron a Samuel, su madre le recordó que debía llevarse la Biblia y recordar que su padre era el mismísimo Satanás. Fuentes del caso aseguraron que el adoctrinamiento era absoluto y pavoroso. María Sevilla fue sentenciada a 2 años y 4 meses de cárcel por sustracción de menores y a la retirada de 4 años de la patria potestad de su hijo. En entrevistas actuales, el hijo de María Sevilla ha declarado: "Mi madre me da miedo. Con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar. Quiere hacerle daño a mi padre y no se da cuenta de que me lo hace a mí". Pese a todo lo descrito anteriormente, en los últimos días, Irene Montero, ministra de Igualdad, se ha referido a la expresidenta de Infancia Libre bajo la etiqueta de madre protectora en varias ocasiones. Hasta que no acabemos con los asesinatos por violencia vicaria, que es violencia directa también contra los niños y niñas, como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social, ¿no? Maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres, hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero. Y que si en una familia resulta que hay un padre que es un maltratador, el Estado está ahí para proteger a las madres protectoras como Juana Rivas, como María Salmerón, como María Sevilla, como Irune Costumero. Es curiosa la postura de Irene Montero, ya que hace unos años, en su pulsión por negar la alienación parental, o lo que es lo mismo, la manipulación de los niños por parte de sus progenitores, en este caso sus madres, llegó a afirmar lo siguiente. Además, que el problema no es solo cuando se aplica de forma directa y cuando se dice, no, estamos ante un caso de síndrome de alienación parental, sino cuando en nuestra mente y en la mente de quien tiene que juzgar y que decidir cuando se dan esas situaciones, pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de los padres, como si los niños y las niñas mintieran. Yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. Esto supondría una importante contradicción en su discurso, ya que estaría defendiendo a María Sevilla, definiéndola como una madre protectora, pese a que el hijo de la misma habría señalado que le tuvo viviendo en una cárcel, que le hace daño para perjudicar a su padre y que, en definitiva, le tiene miedo a su madre. Quizás su explicación parte de la premisa de que para Irene Montero no existe la alienación parental cometida por las madres. Sin embargo, a la llamada violencia vicaria, cometida exclusivamente por los padres, sí que le daría carta de naturaleza. La falsedad del síndrome de alienación parental y de esa lógica de pensamiento que está detrás del síndrome de alienación parental, por la cual se supone que las mujeres podemos manipular a nuestros hijos e hijas en contra de los padres, y porque todo el mundo conozca la violencia vicaria, esa forma de violencia que los maltratadores ejercen contra sus parejas, contra las mujeres, que también se ejerce contra los hijos e hijas, precisamente como dicen muchos de ellos, para dar a las mujeres donde más les duele. Con 2 huevos. La cosa es tan escandalosa que hasta James Rhodes, el pianista, simpatizante podemita e inspirador de la Ley de Protección a la Infancia, ha declarado en su Twitter su asombro ante la postura de la ministra de Igualdad. ¿Cómo alguien podría referirse a María Sevilla como una madre protectora? Me supera. El abuso es abuso, sin importar el género del abusador. Por su parte, Rafael Marcos, la expareja de María Sevilla y padre del niño secuestrado, interpeló directamente a nuestra ministra de Igualdad tras sus palabras sobre su ex de la siguiente manera. Irene Montero, ojalá te llegue este mensaje. Soy Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, esa que llamas madre protectora, como a tantas otras. Hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista. Podría contestarte yo mismo, pero creo que hay alguien que puede hacerlo mucho mejor que yo. Y ese es mi hijo.
Pero tranquila, que aquí no va a salir. Como hablar es fácil, te voy a leer 2 testificales que tienen juzgados diferentes y un informe de la orientadora del centro donde asiste mi hijo, los cuales pueden comprobarse su veracidad. A ver qué tal se te pone el cuerpo. Me da miedo mi madre. Es mentira lo que dijo que mi padre me pegó. No me gustó que me llamara retrasado en el vídeo con Coto Matamoros. Con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar. No quiero que ella siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre. Lo que mi madre quiere hacer es daño a mi padre y lo que no se da cuenta es que me lo está haciendo a mí. Me da miedo que mi madre me quite a mi hermana de mi lado. Antes vivía con mi madre y pensaba que estaba bien, pero ahora vivo con mi padre y veo que no estaba bien. No me decía nunca por qué cambiábamos tanto de casa, ni por qué no podía ver a mi padre. Si escucharas todo esto de su propia voz, no sabrías ni dónde meterte. Ojalá este vídeo lo pueda ver toda la gente posible, para que se enteren de que estás defendiendo a una madre que ha secuestrado y maltratado a su hijo. Y no solo no la condenas, sino que haces que parezca una mártir. El pasado 9 de mayo, Fiscalía pidió el indulto parcial para la expresidenta de Infancia Libre, aunque el fiscal reconoció que no hay un arrepentimiento claro y expreso por parte de Sevilla. Sin embargo, en su escrito, el Ministerio Público solicita al Juzgado de lo Penal número 2 de Ejecutoría rebajar la pena a exclusivamente 2 años de cárcel al tratarse del primer delito cometido por María Sevilla. Organizaciones feministas piden un indulto urgente para la expresidenta de Infancia Libre y 168 colectivos apoyan que se le conceda la medida de gracia, demostrando que desde el feminismo institucional la excusa de la defensa de los menores es un simple pretexto para empujar una agenda ideológica sectaria y ajena a toda realidad que no refuerce sus dogmas. Y cada segundo que Irene Montero y toda la secta que le acompaña pasa al mando de un ministerio en este país es un segundo más que será recordado con vergüenza cuando dentro de unos años nos preguntemos cómo permitimos llegar tan lejos a este atajo de fanáticos.